Importancia del amor, la importancia que nosotros debemos darle y por qué debe ser tan importante para nosotros el amor. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, hermanos. Dice la palabra de Dios: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Hemos visto la semana pasada la preeminencia del amor, porque es más relevante el amor que los dones, que cualquier actividad, como dice del versículo 1 al 3, cualquier don, si es que tuviéramos lenguaje angelical, que es algo digno de presumir, ¿no? Si hay personas que en este país se sienten muy orgullosos porque hablan inglés, hablan español, otros hablan francés, tienen varios idiomas. Ahora, imagínense poder hablar con ángeles. Pablo hace esta exageración, esta hipérbole, de si yo hablase, él dice, si yo, Pablo, hablase en lenguaje de ángeles, pero si no tengo amor, de nada sirve. De manera, hermanos, de que podemos ver que podemos tener los dones más maravillosos, hacer las actividades más maravillosas e impresionantes, podemos hacer cualquier obra de cualquier manera, tanto que pudiéramos repartir todos nuestros bienes o quemar nuestro cuerpo a sí mismo por alguien más, pero si la motivación de nuestras acciones, dones, actividades no están fundamentadas en el amor de Dios y que Dios sea glorificado, de nada sirve. Entonces, ¿por qué es importante el amor? Bueno, ya lo vimos, que para Dios de nada sirve que hagamos cualquier sacrificio, cualquier obra buena, maravillosa, si no está basado en el amor. ¿Por qué es entonces tan importante el amor? ¿Por qué debe ser tan relevante para nosotros? Primeramente, hermanos, porque es un mandamiento. En Mateo 22, verso 35, el Señor Jesús dijo, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntan al Señor Jesús, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios. Pero dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesús en el verso 40, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De manera, hermanos, de que ya solamente con esta instrucción, con este mandamiento del Señor Jesús, ya tenemos suficiente para poner toda nuestra atención en qué es el amor. Ahora, vemos, hermanos, que el mismo Señor Jesús, podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 5, acompáñenme para allá. Mateo capítulo 5, el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mucha de la costumbre que tenemos, hermanos, como seres humanos, es que somos buena onda con los que son buena onda con nosotros, ¿verdad? Somos amables con los que son amables con nosotros. Somos gentiles con los que son gentiles con nosotros. Pero con aquellas personas que no nos simpatizan o que son groseros, pues definitivamente nosotros hacemos lo mismo. Tenemos la idea de pagar mal por mal. Pero el Señor Jesús dice que amemos no solo a los que nos aman, sino a aquellos de los que tal vez
no nos aman, posiblemente hasta nos odien. Entonces, amar a Dios, hermanos, y amar a nuestro prójimo, de eso depende la ley y los profetas. Si queremos agradar a Dios, debemos poner atención en el amor. Vemos que el Señor dice que son dos mandamientos, dice que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero hay quienes le agregan un tercero y lo ponen antes que los dos primeros, que es amarse a uno mismo. Y el amor a uno mismo no es lo que está diciendo el Señor Jesús, sino que de la misma manera en como yo me amo a mí mismo, como tengo cuidado de mí mismo, es como tengo que tener cuidado de mi prójimo. Esa es la idea de lo que está diciendo el Señor Jesús. No está diciendo, como algunos enseñan, necesitas amarte primero a ti mismo para que puedas amar a los demás. Eso es erróneo. Entonces, vemos, hermanos, que la misma escritura en primera de Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice en el capítulo 4, primera de Juan 4, verso 20, dice el apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que Dios dice que si tú o yo decimos yo te amo, Señor, y tenemos esa costumbre en los cánticos, ¿no? En las alabanzas, Cristo yo te amo, estábamos cantando hace un rato, ¿verdad? Pero hay personas a las cuales no amamos, sino que odiamos, posiblemente. Entonces dice la Escritura que si alguien tiene este sentimiento, este mal deseo, o sea, que odia a una persona, que aborrece a su hermano, está diciendo mentiras cuando dice que ama a Dios. De manera que también, hermanos, es tan importante entender el amor, porque en primera de Juan, capítulo 2, verso 9, también dice Juan lo siguiente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. O sea que de manera, hermanos, que aquí está haciendo un contraste entre luz y tinieblas, Dios y el diablo. Está diciendo salvación y perdición. Que una persona que dice que está en luz, o sea, porque Dios es luz, o sea, que pertenece a Dios, o sea, que es salvo, pero aborrece a su hermano, entonces todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que, hermanos, ya con estos versículos tenemos suficiente para temblar y hacernos la pregunta, hermanos: ¿de verdad yo amo a Dios? Y la peor todavía, ¿de verdad yo estoy en Cristo? El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 3 que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en la fe verdaderamente. En el capítulo 3, verso 10 de primera de Juan, también el apóstol Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pues esto es grave. Esto es de poner atención, hermanos. También en el verso 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. En el verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En pocas palabras, todavía no es salvo, posiblemente. En el verso 18, hermanos, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De manera, hermanos, que muchas veces nosotros creemos que amamos a las personas porque tal vez no le hablamos, no les hacemos daño, pero tampoco les amamos. O sea, solamente pensamos de pensamiento, de idea de que sí amamos a las personas, que sí amamos a los hermanos, o muchas veces, de hecho, yo he estado en lugares donde desde el púlpito: hermano, les amo mucho, y les tiran besos y todo eso, y
Y no es cierto, porque ni los saludan cuando los ven. Pero dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho. O sea que aquí podemos introducirnos, de hecho nos vamos a ir introduciendo en este punto, hermanos, de que el amor son un conjunto de obras, son verbos, no son palabras. Y dice, y en verdad, y es conforme a la verdad de Dios. Para entender entonces, hermanos, el amor, yo creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces, el amor, hermanos, en la Biblia, como sabemos, en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay por lo menos en el Nuevo Testamento 3 palabras, 2 palabras específicamente que se usan más para describir la palabra amor. Nosotros solamente tenemos una. Para nosotros, para decirle a nuestros hijos usamos la misma palabra, que los queremos, les decimos te amo, a la esposa también y a la mamá también, pero todos estamos entendidos que es un diferente amor. Tenemos al cachorrito o al gato, lo que sea, la mascota, también le decimos te amo mucho, pero es un amor completamente diferente. Pero en el griego sí hay una palabra específica para estos tipos de amor. Por ejemplo, hermanos, el amor que se usa en el griego para describir el amor pasional, erótico, sensual, sexual, el que tiene una atracción física, es el amor eros, que describe, hermanos, es el deseo más que nada de atracción física, ¿no? De un hombre a una mujer o viceversa, que muchas veces esto se le conoce como enamoramiento. El enamoramiento que, por cierto, pasa desde el primer año, se termina, y a mí de verdad me ocasiona un conflicto muy grande escuchar cristianos decirle, yo estoy enamorado de Dios, porque verdaderamente, hermanos, un enamoramiento es un amor pasional. A Dios le amamos, Dios nos ama, Dios no está enamorado de nosotros. Nos enamoramos de la esposa y después de un cierto tiempo ese enamoramiento se baja porque esa pasión se apaga, pero ahora ya surge el amor verdadero, por causa del cual, que nunca llega porque es una atracción física, el eros, el pasional, hay muchos divorcios. La persona empiezan a entender, a percibir los malos olores, a percibir malos humores de las personas, malos comportamientos y dejan de amar, enamorarse, es más bien dicho. Pero verdaderamente surge el verdadero amor. Hay un amor enfermo que es obsesivo, es enfermizo, se cataloga como manía, esa es la palabra que se usa. Todos sabemos qué tipo de amor es ese. El amor estorge es el amor familiar o el cariño, el amor fraternal, el afecto, más bien el afecto natural, el que tiene padre o hijos, hijos y padre. El amor filial, hermanos, es el amor de amistad, el que hay entre amigos, ese cariño, ese es un afecto fraternal. Se da entre amigos, mascotas y cosas específicas. Yo amo mi nación, un ejemplo. El amor ágape es el que nos interesa, que es el amor de Dios. Es el amor incondicional, es el amor, hermanos, por el cual Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Y de ese es el que vamos a ver. La primera característica que vimos en el capítulo 13 de Corintios, hermanos, en la semana pasada en el verso 4 fue que el amor es sufrido. El amor es sufrido quiere decir que es paciente, no vamos a entrar de lleno ahí porque ya lo vimos la semana pasada. El segundo, que es el que vamos a ver, hermanos, es que es benigno. El amor es benigno. ¿Qué quiere decir? Que es un amor servicial, es un amor gentil, es un amor amable. Es una persona que tiene el amor de Dios morando en sí mismo, es amable con los demás, es una persona que busca ser bondadoso con los demás, es una persona que le gusta hacer favores sin esperar nada a cambio. En el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí vemos el amor en una de sus características en acción. Hebreos 13:15 también dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y muchas personas se detienen ahí pensando que
El sacrificio de alabanza es cantarle canciones a Dios. Pero fíjense lo que dice el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios? ¿De cantar canciones? No, de hacer el bien y la ayuda mutua. Eso es tener benignidad. El amor de Dios morando en el creyente es ayudador, hay ayuda mutua, es benigno. El amor verdadero busca hacer el bien a los demás, busca ser amable, compasivo, ayudador. El tercero que vemos, hermanos, en el verso 4 también es que el amor no tiene envidia. O sea que el amor no es celoso, o sea, el amor no es envidioso. Tener envidia, hermanos, es tener un sentimiento de tristeza o de enojo o hasta de amargura porque alguien tiene mayor éxito, mejor prosperidad o es más, o simplemente le va mejor. Dirían algunos cristianos, está mejor, más bendecido que yo y se porta peor que yo. Ese sentimiento, hermanos, es tener envidia, celos. Más cuando empezamos a medirnos unos a otros y empezamos a decir, pero él ni va a la iglesia. Pero esa persona cuando están cantando yo no veo que aplauda. O yo no veo que ese hermano o esa hermana ore. Es más, yo creo que ni Biblia tiene y que empezamos a medirnos y a sentir ese sentimiento de enojo, amargura, tristeza. Y deseamos, porque también se divide en dos tipos y no hay envidia buena ni mala, hermanos. Toda la envidia es mala, es pecado. Quiere decir, hermanos, que hay un tipo de envidia que se enoja, se entristece o se amarga porque una persona tiene algo que también yo quiero. Por decir, yo quiero tener la casa que tiene, una casa igual, porque luego sabemos que la envidia es mala. Y entonces le empezamos a desfigurar un poco y decimos, no, yo no quiero la casa que tiene el hermano, yo quiero una parecida y un poquito mejor, con 2 garages y alberca y que sea más cara. Y empezamos, ¿no? Entonces, pero el hecho de no tenerlo y ese sentimiento, ustedes ya han pasado por ahí, yo ya he pasado por ahí, ese sentimiento, hermano, se llama envidia. Y no hay buena ni mala. Y hay otra que es más perversa, una que no quiere que esa persona tenga. Y lo vemos como ejemplo en el asunto de aquellas 2 mujeres que tenían un bebé, un bebé cada una de ellas, en el libro de Reyes. Y viene esta mujer, se duerme encima de su hijo, lo ahoga, se muere y se lo cambia a la otra mujer y luego cuando ya son confrontadas por el rey Salomón, la que se robó al bebé, el rey Salomón pone la solución y dice, bueno, para que ni una ni otra se peleen, entonces lo vamos a partir por mitad y se lo vamos a dar a cada una. Entonces la mujer envidiosa dijo, sí, pártanlo, pero la madre de ese niño dijo, no, mejor que se lo quede ella. Ese es el verdadero amor. El otro es envidia. ¿Se entiende ahí, hermanos? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, ejemplos de envidias en la Biblia tenemos muchos, hermano. Génesis 4:3, Caín mató a Abel. Génesis 37:11, los hermanos de José le tenían envidia y lo querían matar y luego lo vendieron como esclavo. Tenemos también, son muchísimos, hermanos. En el libro de Hechos tenemos al capítulo 5, verso 17 y bueno, todo el capítulo podemos ver que los apóstoles fueron víctima de envidia del sumo sacerdote, de los escribas, de los saduceos. Les tenían envidia porque ellos predicaban a Jesús y todo el pueblo se iba con ellos. ¿Y qué hicieron? Pues los encarcelaron. El verdadero amor no tiene envidia, hermanos, no tiene celos. De hecho, hermanos, podemos ver que también a Pablo, algunos en Filipenses podemos ver esto, le tenían envidia y predicaban a Cristo porque veían el éxito que tenía Pablo al predicar el evangelio. Pero dice que predicaban por envidia y contienda. El siguiente que vemos, otra de las características que vemos, hermanos, la número 4 es que el amor no es jactancioso. ¿A qué se refiere? Ser jactancioso es aquella persona que hace alarde, aquella persona que comúnmente decimos se levanta mucho el cuello.
y es fanfarrón. El amor no es así. Es una persona que busca el reconocimiento de los demás, que sus acciones lo que procuran es ser admirado. Es una persona que presume de sus logros, de sus posesiones, de sus pertenencias. Busca que todos hablen bien de él. O sea, él está en una constante búsqueda de que todos hablen bien de él. Las cosas que hace no las hace, si es alguien que dice que es creyente, no las hace por amor a Dios, no las hace por amor al ministerio, no la hace para que Cristo sea glorificado. Las cosas que hace las hace para ser glorificado a sí mismo. Y que la gente diga, oh, ese es un gran siervo de Dios. Pero no exactamente que digan que es un siervo de Dios, sino que es alguien importante. Alguien que busca gafetes, ¿sí? O sea, que busca posiciones. Alguien que busca ser alabado, que la gente hable bien de él. Que no busca glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. En el libro de Romanos capítulo 16, verso 17, el apóstol Pablo hace mención a la iglesia y les dice que se cuiden de este tipo de personas. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque otra de las características de este tipo de personas es que tratan de ocasionar divisiones. Personas que dicen yo lo haría mejor y están criticando nada más y solamente se están fijando en las cosas que están mal, pero no lo hacen porque tengan amor por la obra de Cristo, no porque tengan celo por la obra de Cristo, sino porque ellos quieren eliminar a los que consideran que es su competencia y ellos quieren ser los principales en el lugar. Estos los describe de esta manera en el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? A sus propios vientres. O sea, ellos lo que hacen, lo hacen para su beneficio propio. Y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esas personas que jamás en el mundo van a tratar de enfrentar o confrontar el pecado, sino que para conseguir lo que ellos desean, no importando lo que sea, lo que van a hacer es sobarle la espalda a la gente. No, tú eres el Hijo de Dios favorito y tú tienes un gran llamado, pero ellos lo hacen para satisfacer sus necesidades. El verdadero amor no es jactancioso, no es fanfarrón, no es lisonjero, sino que también nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús nunca anduvo promoviéndose a sí mismo siendo Dios. De hecho, cuando hacía un milagro les decía a la gente, no digas nada, no digas quién lo hizo. En cambio, el fanfarrón anda procurando que todo el mundo se da cuenta de lo que hacen. El siguiente, hermanos, el amor no se envanece. El número 5 es que el amor no se envanece, no es vanidoso. No es una persona ingreída. La persona que tiene el amor de Dios, que practica el amor de Dios verdadero, el amor ágape, no es presumido. Habla de una persona que es orgullosa, que tiene un orgullo muy grande, un orgullo personal. El jactancioso que acabamos de ver es alguien que busca que hablen bien de él, que lo admiren los demás por lo que hace o por lo que tiene. Pero el vanidoso es tan presumido que presume de sí mismo. Él mismo habla de sí mismo. El otro busca que hablen de él. Él mismo tiene su propia campaña de publicidad. De manera que se les conoce en las iglesias como los hermanos yoyos. El yo y yo. Y de hecho hay lugares, desafortunadamente, que en lugar de predicar a Cristo, se predican a sí mismos. Y Pablo menciona esto también en Corinto, más adelante lo vamos a ir viendo, hermanos, que él dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a Cristo crucificado.
Entonces, esta persona, hermanos, es como la historia que el Señor Jesús contó acerca de el fariseo y el publicano, Lucas 18:11. ¿Se acuerdan de este señor? El fariseo decía, oh Señor, gracias te doy, pero no está dando gracias. Dice que oraba consigo mismo. Y él decía, gracias porque no soy esto, no soy lo otro. Mira, yo hago aquí, yo hago allá, yo hago esto y lo otro, y no soy como ese. Ese es un fanfarrón. Ese es una persona envanecida. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en el mismo capítulo 18, 14? Os digo que, hablando de el publicano, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. De manera, hermanos, que el amor verdadero no se envanece, no presume de sí mismo, sino que, mira, Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si alguien habla bien de nosotros, pues bueno, pero de hecho el Señor Jesús decía que mejor que no hablen bien de nosotros, porque nos podemos enorgullecer. Y ese es un problema muy grande. Entonces, debe ser que hable alguien, es mejor que hable alguien. Si algo hacemos bien, hermanos, que la gente lo diga, no nosotros mismos. No necesitamos envanecernos, estar envanecidos, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, hacernos publicidad nosotros mismos, sino que nuestras acciones son las que deben hablar verdaderamente de quiénes somos. Juan el Bautista, hermanos, desde el capítulo 1, cuando habla del Señor Jesús, él dice que viene otro tras de mí. Cuando él da explicaciones, yo no soy el Mesías, pero viene otro tras de mí, quien yo no soy digno de desatar las agujetas de sus zapatos. Pero en el capítulo 3:30 dice que es necesario que él crezca y yo mengüe. Esa es la mejor manera de expresar el amor verdadero, el amor que no se envanece. Alguien que piensa y está convencido que es mejor que sea Cristo glorificado y aunque yo sea humillado. El verdadero amor, hermanos, no presume de sí mismo, sino que busca siempre la gloria de Dios. El número 6, hermanos, el amor no hace nada indebido. ¿A qué se refiere? ¿Que no cometemos errores o cosas así? No, se refiere, hermanos, que alguien que no busca sus propios, más bien, alguien que no busca ser grosero con los demás. Nada indebido tiene que ver, hermanos, con no ser descortés. Una persona que está practicando verdaderamente el amor de Dios trata la manera de no ofender a los demás. A veces es imposible, porque a veces un gesto, no sé, cualquier mirada, una expresión puede ofender a los demás, pero nosotros debemos de tener esa consideración de no ofender a los demás, de no ser groseros, una persona que no le importa lo que los demás piensen. Una persona, hermanos, que hace cosas indebidas, no considera a los demás. Si se van a enfermar, si se van a enojar, si se van a ofender. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 14, todo el capítulo 14, hablando de que hay unos que son débiles en la fe y otros son fuertes en la fe, que hay que recibirlos a todos, los débiles, porque Dios nos ha recibido de igual manera a todos. Y que dice que no por la comida de uno vamos a hacer que nuestro hermano se ofenda. O sea, porque yo tengo mi derecho de comer todo lo que sea, yo tengo ese conocimiento de que todos los alimentos son limpios. Fíjate, hablando de los alimentos, él dice que por el hecho de que yo coma, no voy a hacer ni que mi hermano se enoje, se debilite o que se pierda. Entonces, porque si no seguimos esa regla, hermanos, no estamos viviendo conforme al amor. O sea, es así de sencillo. Y si nos fijamos, hermanos, en todos los escritos del Nuevo Testamento hace alusión a este mandamiento, el amor, el amarnos unos a otros, el considerarnos, el ayudarnos mutuamente.
Y todas estas características debemos de tenerlas en mucha consideración para empezar a practicarlas si no las estamos practicando. El amor no se irrita, es la siguiente. ¿A qué se refiere? Es una persona que no se irrita, hermanos, una persona que tiene un verdadero amor, es una persona que no se enoja con facilidad, una persona que no tiene esos arrancones de ira, una persona que no busca el bienestar propio de uno mismo y que cuando las cosas no salen bien lo que hacen es enojarse porque siempre le echan la culpa a otro. Una persona que ama de verdad no se irrita. El amor no se irrita, no guarda rencor, también es la siguiente. Y hablar de no guardar rencor, hermanos, la palabra, la frase de no guardar rencor, utiliza en el griego, hermanos, lo que acostumbraban antes para la contabilidad, una persona que está llevando cuentas. Ya me hizo una y ya se la perdoné, ya me hizo dos, ya la tercera ya va a ver, y ahí está, llevando esa cuenta, una persona que guarda rencor y que dice, no es que ya estuvo suficiente, ya lleva 4 y ya se la perdoné. Esa persona está guardando rencor, pero el amor no guarda rencor. Tanto así que el Señor, una vez que venimos a Cristo, esa cuenta tan larga que nosotros teníamos de pecados pasados, Él la eliminó completamente. Y ese es el amor de Dios. De manera, hermanos, que como leímos los versículos anteriores en Primera de Juan, nosotros debemos amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Debemos perdonar, dice también el Señor Jesús, hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto, hermanos, este versículo es bien útil para cada uno de nosotros. Porque podríamos utilizar nuestra misma experiencia, decir, bueno, a ver, ¿cuánto me ha perdonado Cristo? Siendo honestos, hermanos, nos ha perdonado una cantidad infinita de pecados. Y el apóstol Pablo dice, de la manera que os perdonó Cristo, también háganlo ustedes. Así que si nosotros somos honestos, sinceros, y recordamos que Cristo nos ha perdonado infinidad de oportunidades, entonces nosotros de esa misma manera debemos perdonarnos unos a otros. Es muy fácil decirlo, difícil es hacerlo. Pero recordemos, hermanos, que el amor no es un sentimiento, es un conjunto de acciones dados por Dios. Porque, por cierto, el amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor, hermanos, es la evidencia, es una de las evidencias de que Cristo está en nosotros. El problema es cuando empezamos a separar, bueno, no, yo soy salvo, Dios ya me perdonó, pero pues eso a mí de los frutos del Espíritu, pues eso es para la gente que se mete más de lleno. Yo soy de esos relajados. Además, yo puedo vivir así pues así como estoy. Además, yo no he matado a nadie. Pero ya leímos en Primera de Juan, el que no ama todavía está en tinieblas. Posiblemente, hermanos, no es salvo. El amor no se goza de las injusticias. Ahora vemos más cualidades del amor. En el verso 6, el amor no se goza de la injusticia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no justifica el mal. Esto quiere decir, hermanos, por ejemplo, nosotros debemos reconocer que nuestra naturaleza caída, por ejemplo, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien es vanidoso con nosotros, cuando nos menosprecia, tenemos esa mala costumbre que todavía a veces mora en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, esos malos deseos de llevar la cuenta de las ofensas, de sentir celos por los demás, y más si alguien nos ofendió, de no tenerles paciencia, queremos vengarnos.
pero como sabemos y somos cristianos que la venganza es del diablo, ¿verdad? Que Dios es más bien el que va, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces tratamos así con todo esfuerzo de no vengarnos, de no hacer nada en contra de nuestro prójimo, pero de repente al prójimo le pasa una tragedia. Y ahí entonces comenzamos, ahí está, el Señor está tomando la justicia por sus manos. Gloria a Dios por ello. Pero el amor no se goza de la injusticia. Esta es una de las partes. De verdad, hermanos, a veces es innegable que nosotros digamos, qué bueno, se lo merece. Gloria a Dios por ello. De verdad, en nuestra carne, hermanos, queremos hacer fiesta, pero el amor no se goza del mal del prójimo. De hecho, en Proverbios capítulo 24, verso 17, dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. ¿Lo tienen en sus Biblias también este proverbio, hermanos? Porque en la mía sí está. Y de verdad, hermanos, hay que poner atención a estas cosas. También tiene la idea, hermanos, de no disfrutar del pecado. El amor, hermanos, no se goza de la injusticia, no se goza del pecado en sí mismo. O sea, nosotros no debemos gozarnos de el pecado en sí, cualquier cosa que sea pecado. Porque mira, al contrario, sigue el versículo, más se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todos sabemos, hermanos, que Dios mismo es la verdad, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también en Juan capítulo 8, verso 44, dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces podemos ver, hermanos, que el contrario de Dios, que es la verdad, el diablo es mentira, ¿no? Así que también, hermanos, el amor es de Dios. El mal o el odio, ¿de quién es? Es del diablo. Nosotros no debemos gozarnos en la maldad, pero debemos gozarnos en el mismo amor, en la verdad. Se goza de la verdad. El amor también, hermanos, todo lo sufre. ¿A qué se refiere que todo lo sufre? Mira, verdaderamente, hermanos, la manera de comparar terrenalmente el amor de Dios se compara, y todavía es mucho más infinito, al amor que tiene una madre por sus hijos. Todas las mujeres que son madres entienden mucho mejor esto. Podemos ver a las mamás que aunque el hijo sea rebelde de lo peor rebelde, siempre están ahí, siempre lo aman, procuran el bien de esa persona, lo soportan, lo sufren. Quiere decir que el amor que sufre protege, hermanos. Esa es la idea que da, que cubre. De manera, hermanos, que como Dios nos manda a nosotros que nos amemos unos a otros, nosotros debemos protegernos unos a otros en amor de Dios. ¿A qué se refiere? A que no, el hermano está en un pecado completamente asqueroso, no, pues hay que defenderlo y que nadie hable mal de él. No, no se trata de eso. Se trata de que si nosotros amamos a nuestros hermanos, tratamos su bienestar. ¿De cubrirlo de qué manera? ¿Sabes qué, hermano? Estás pecando, pero con un cariño, con un deseo de que el hermano o la hermana cambie su manera de vivir, sin el menor daño posible. No vamos a pararnos con un megáfono, el hermano vive en pecado, díganle que se arrepienta por el amor de Dios. No se trata de eso. O ponerlo en las redes sociales o hacer un video del pecado del hermano. Estoy exagerando, hermanos, para llegar al punto que tenemos que protegernos unos a otros, pero con el bien, con amor. En el Proverbio, capítulo 10, verso 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué dice? Cubrirá todas las faltas. Y el amor de una madre es un ejemplo muy, muy bueno para ilustrar este tipo de amor. El amor también todo lo cree. ¿De qué manera?
A veces puede ser algo ingenuo, ¿verdad? Porque llegan personas que dicen, oye hermano, pues es que mira, tú me hiciste esta falta. No, sí, sabes que perdóname. El que ama de verdad, cree. Sí, sí te creo, hermano, pero lo contrario que es, desconfía. No, yo no creo que se haya arrepentido ese hermano. Es más, yo creo que me dijo eso porque está planeando volverme a hacer daño. Ese es lo contrario, pero el amor todo lo cree. De hecho, hermanos, cuando nosotros entramos a la iglesia, vemos que una persona nueva llega, se arrepiente, recibe al Señor, se arrepiente de sus pecados, ahora ya es parte de la congregación, nosotros con amor lo recibimos como un hermano arrepentido verdaderamente. Ahora, pasan cosas de que a veces la persona realmente trae intenciones que solo esa persona conoce, pero el amor todo lo cree. Nosotros debemos confiar de que Dios está haciendo una obra, de verdad la persona se está arrepintiendo verdaderamente, ya sea que se arrepiente delante de Dios o que se arrepiente del mal que nos ha hecho. El amor todo lo espera, hermanos. El verdadero amor, el amor de Dios, espera, hermanos, un verdadero arrepentimiento cuando hay una ofensa. Aunque la persona se comporte mal, debe de tener esa esperanza de que un día el Señor va a hacer la obra y no mis acciones de venganza van a llevar a esa persona que se arrepienta. El amor espera, está orando y desea que esa persona cambie su manera, ese rumbo. Y ocurre nuevamente el mismo ejemplo de las madres, los padres que oran por sus hijos, que tal vez no son creyentes, pero desean y esperan que esos hijos vengan a los pies de Cristo, o un ser querido. El amor, ese amor verdadero, espera que esa persona, que Dios haga esa obra. Todo lo soporta. Aquí, hermanos, tiene la idea de un ejército que está en una batalla constante, pero ellos mantienen su posición defendiendo. Esa es la idea de la frase, el amor todo lo soporta. De manera, hermanos, de que el verdadero amor de Dios, obrando en nosotros, debe soportar nuestra posición en Cristo, en amor, no importando que la gente nos critique, que los mismos hermanos nos agredan, que nos insulten. El amor mantiene su posición en amor, esperando, soportando, confiando en Dios, esperando en Dios de que todo es para bien. Nuestro hogar, hermanos, es el mejor lugar para practicar el amor. Nuestra casa, la esposa, los hijos, el trabajo, nuestros compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, ¿no? El amar, hermanos, no es un sentimiento. Debemos recordar, hermanos, que no podemos decir amar a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo. Y como leímos en un principio, ese amor al prójimo, hermanos, no es solo para aquellos que son amorosos con nosotros, aquellas personas que nos caen bien, aquellos que son buena onda, sino porque dice el Señor, ¿qué recompensa tendréis? Si estás pagando bien por bien, pero lo que el Señor dice es, devuelve bien por el mal que te han hecho. Es dar amor. El amor no es un sentimiento. De manera, hermanos, que nosotros debemos recordar la importancia que tiene el amor como beneficio para nosotros mismos, porque es una manifestación de que Dios mora en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nos fijamos, hermanos, el amor, a pesar de que es un fruto dado por el Espíritu Santo de Dios, es un mandamiento. O sea, Dios nos manda a amarnos. ¿Será porque Dios todo lo sabe, verdad? Y sabe que amarnos unos a otros es una tarea difícil. Porque todos, hermanos, tenemos cosas que no nos agradan. Todos tenemos malos momentos. De manera, hermanos, de que el incumplimiento al amarnos unos a otros, deberíamos de
confesarlo a Dios como un pecado muy, muy grave. Debemos de verlo de esa manera. Confesarlo a Dios no como un errorcillo, como una falta de atención, no, como un pecado como es el no amarnos. El hecho de no tenernos paciencia, el hecho de irritarnos unos a otros, el hecho de no soportarnos, el amor dice que es benigno, el hecho de no ser bondadosos, el hecho de no ser amables, hermanos, unos con otros. El hecho de, hermanos, de tener envidia hacia los demás, de irritarnos. Mira, en Romanos 13:8 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice, no tengan deudas con otros, más bien, si la deuda que tienen debe ser, es amar al otro. Esa es la deuda única que tienes que estar pagando. Como si nosotros tuviéramos una hipoteca con nuestro prójimo y estamos dando pequeñas porciones de amor en pagos. Pequeñas porciones de amor en pago, porque el que ha hecho esto ha cumplido la ley. En el primer versículo, el apóstol Pablo hace el contraste, hermanos, en el capítulo 13 de Corintios, de si yo hiciera tantas maravillas, hermanos. Hay muchas personas que están muy ocupadas en actividades, en rituales religiosos, en que la gente vista de cierta manera o de otra, o que canten de una manera o de otra, si usan un velo o si hacen cierto comportamiento, están fijándose en cosas externas, cuando realmente todas esas cosas, si las hacemos con la motivación correcta, sin la motivación correcta, que debe ser el amor, de nada sirve para Dios. El mayor de nuestros sacrificios, hermanos, como Pablo lo describe, si nos quemásemos a nosotros mismos, de nada sirve. De manera, hermanos, que debemos practicar el amor. En el verso 9 de Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cualquier religiosidad, hermanos, sin amor no sirve de nada. Así que hagámoslo un poquito más práctico. Vamos a terminar con esto, hermanos. Debo practicar esto, tú y yo. De hecho, hermanos, hagamos algo más práctico, todos juntos. Vamos a repetir esto. Con mi esposa, con mi hijo, con mi compañero, con mi hermano, repitan conmigo. Debo ser paciente. Una vez más, hermanos, debo ser paciente. Debo ser bondadoso, debo ser amable, debo ser servicial, no debo ser envidioso, no debo ser celoso, no debo ser presumido, no debo ser vanidoso, altanero, orgulloso, no debo ser grosero, no debo ser egoísta, no debo ser enojón. No debo guardar rencor. Y esto es con mi familia, con mis compañeros, con mis hermanos, verdaderamente, hermanos, con nadie. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a decirle a Dios, hermanos, que Él nos dé esa fuerza, porque algo que también tenemos que tener bien claros, hermanos, es que separados de Cristo, nada podemos hacer. De manera, hermanos, si Cristo vive en nosotros, debemos buscar ser como Él. En la misma escritura dice que debemos andar como Él anduvo. Y Él nos dice, Él nos promete que separados de Él nada podemos hacer, así que debemos permanecer en Él. Digámosle al Señor con nuestras propias palabras, hermanos, que nos ayude a cumplir
estas cosas que Él nos ha dado, porque es parte de la capacitación que el Espíritu Santo nos da, hermanos, la dotación que el Espíritu Santo nos da para poder vivir una vida cristiana eficaz. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. La verdad, Señor, es un tema bastante grande, complicado, que hay muchas cosas que hablar acerca de ello, Señor. Pero yo apelo, Señor, al poder del Espíritu Santo, que inspiró esta misma palabra, Señor, que haga su obra perfecta en cada uno de nuestros corazones, para que podamos, Señor, practicar lo que es verdaderamente ese amor que describe tu palabra, Señor. Que quitemos esos malos deseos que todavía moran en nosotros, Señor. Esos malos sentimientos, esos deseos carnales, Señor. Y que comencemos más bien, Señor, a ser espirituales. Porque esa es la evidencia de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a tomar en serio verdaderamente tu palabra, Señor. Hay cosas que necesitamos ahora entender claramente, Señor, porque llegará ese día en que nos presentaremos delante de ti, Señor. Entonces podríamos salir avergonzados. Es mejor ahora padecer un poco si tú así lo quieres, Señor, y no en aquel gran día. Danos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos completamente, confesándote, Señor, que lo que tú llamas pecado, Señor, nosotros también le llamamos pecado. Y el hecho de no amarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra, Señor, es un pecado que hemos recurrentemente cometido, Señor, porque no hemos tenido ese perfecto amor morando en nosotros, ni lo practicamos completamente, y tal vez algunos ni siquiera estén interesados hasta el día de hoy, Señor, en practicarlo verdaderamente, Señor. Que tu amor sea manifestado en nuestras acciones, Señor. No de una manera de presunción, sino de una manera eficaz y verdadera. No una manera, Señor, de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, capacítanos tú, Señor. Que tu amor sea manifestado, Señor, en cada una de nuestras acciones, y perdónanos por cada acción que no hemos hecho correctamente, Señor. Hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, compañeros en el trabajo y con hermanos de la iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a rectificar nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. Bendícenos y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén y amén.